ha sido decepcionado en la vida? ¿Hay alguien acá que no haya tomado esa copa amarga de la decepción en la vida? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido decepcionados y hemos decepcionado también. No solamente hemos recibido, sino que también nos hemos decepcionado a otros, ¿cierto? Y ese sentimiento de insatisfacción surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, un hecho o una persona. Y dice que la decepción se forma al unirse dos sentimientos, dos emociones, que es la sorpresa y la pena. La sorpresa de el boom, ¿qué pasó acá? Esa sorpresa y el dolor de esa pena produce la decepción. Y hay muchas clases de decepciones. Hay muchas clases. Está la decepción de uno mismo. ¿Cuántas veces tú mismo te has decepcionado? Algunas veces en los eneros, los hermanos, hermanos no. Algunos pecan en diciembre y dicen, Señor, dame esta oportunidad de mundanalidad. Y pecan en diciembre y luego dicen en enero, Señor, a partir de hoy hay unción en mi vida, a partir del 1 de enero. Hay unción en mi vida, Señor, me voy a santificar, los demonios huirán, los muertos se resucitarán. Y llega diciembre de ese año y decepcionado de sí mismo, no busco nada de Dios. Este año sí voy a ayunar, este año sí voy a buscar la presencia del Señor. Y no pasó nada. Decepción, se decepciona de uno mismo. Usted se prometió algo así en sí mismo y no lo cumplió. Otros están decepcionados de la vida. Otros de su pareja. Porque no fue lo que se prometió en un altar. No fue lo que se prometió en un altar. Se decepciona. Mientras eran novios, la llevaba al cine, la llevaba flores. Alguien dijo por ahí. Sácala al cine, llévale flores. Pero luego se decepciona de su pareja. Otros están decepcionados del gobierno. En el primer culto dije eso y todo el mundo, ¡sí! En este culto son más éticos. Ustedes son más éticos aquí. Otros se decepcionan de los amigos. De los amigos. Se prometieron amistad hasta el final. Y no. Y debido a esa decepción, muchos han perdido la razón para vivir. Y mucha causa de los suicidios es por causa de la decepción. De la decepción. Mucho pecado viene por la decepción de esa persona. Muchos miraban una encuesta, en Bogotá ya hay 219 suicidios, se han suicidado. No quiere decir que todo sea por la decepción, pero ha llegado a ello. En Medellín van 118, 128, en Cali 82. En resumidas cuentas, cada día en Colombia se están suicidando 7 personas. Cada día en Colombia se están suicidando 7 personas. La decepción es el desengaño, es el desencanto, la desilusión, es la frustración, es como la burla en sí. Y la decepción nos lleva a un momento amargo de la vida. Y es tanto la amargura que produce que según el doctor Alan Fogel,
que es profesor de psicología en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, dice él que cuando las personas sienten un dolor emocional, en el cerebro se activan las mismas áreas cuando se presenta un malestar en el organismo. En otras palabras, la decepción te va a llevar a problemas físicos y psicológicos, porque se activa las mismas neuronas. Y me pareció muy curioso que la decepción a nivel física te puede llevar a tener dolores de cabeza, inflamación, falta de concentración, sequedad en la boca, dolor de garganta, dolor de estómago y cansancio. Y ahora muchos dicen: pastor, yo estoy decepcionado porque yo tengo eso, yo me siento cansado, tengo fatiga, mantengo mi boca seca, tengo dolor de garganta, Señor, hasta dolor de estómago me da. Tremendo es esto. Pero también hay unos síntomas psicológicos, que es la falta de concentración. Esa persona decepcionada no se concentra bien. Angustia, depresión y disminución de la capacidad para sentir placer. Entonces ya va a entender por qué ciertas personas en medio de la fiesta de la alegría están por allá pensativos. Y siempre la pregunta: ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué tiene? Nada. Ya ustedes salen hoy con un dictamen: decepcionados de la vida, de alguien. Y quiero llevarles a la palabra de un hombre que enfrentó la decepción de una forma tremenda. Y quiero que me acompañen en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 22. Y usted dirá: el pastor está tomando algo porque tiene la garganta seca. Y en el capítulo 22 nos habla de Pedro. Y quiero leer un contexto acá. Vamos al verso 31. Verso 31 del capítulo. Jesús estaba hablando de que Él va a ser entregado, va a ser traicionado, y que le iban a dar la espalda, que lo iban a traicionar. Y Jesús estaba allí con Pedro, y dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Como a qué? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. El tiempo siguió. Ahora vamos al versículo 61. Jesús es capturado, es arrestado y empiezan los juicios contra Jesús. Y Pedro lo está siguiendo a la distancia. Pedro lo sigue a la distancia. Y Pedro empieza a negar a Jesús. 3 veces lo negó. Y cuando lo negó la tercera vez,
que dijo: yo no conozco a ese hombre, no sé lo que dices, no sé lo que estás hablando. Entonces en el versículo 61 nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Verso 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro aquí? Pedro le había dado una promesa al Señor. Le había dicho: Señor, yo no te voy a negar. Pedro le había prometido al Señor fidelidad. Le había prometido fidelidad de que iba a estar con él hasta el fin, hasta la muerte. ¿Cuántas veces se prometen hasta que la muerte los separe? Pedro había hecho algo parecido. Pedro había hecho algo parecido, una promesa de estar con él. Le prometió fidelidad y es de ir a la prisión y a morir aún por él. Lo acompañó durante 3 años. En cierta ocasión Pedro estaba por allá pescando y Jesús lo llamó desde allí. Dijo: Pedro, ven conmigo, ven, vamos, te voy a hacer pescador de hombres, camine. Y Pedro, a partir de ese momento, se fue con el Señor. Se fue feliz. Se fue allí. Y Pedro se convierte en un discípulo del Señor. En un discípulo. Y Pedro tenía algo. Pedro era un hombre impulsivo. ¿Cómo así que impulsivo? Claro, era aquella persona que llevaba como la delantera, inteligente. Pedro era perspicaz. ¿Qué es perspicaz? Es una persona sagaz, astuto, intuitivo y a la vez inteligente. Eso era Pedro. Pedro era sagaz, astuto, intuitivo, inteligente. Pastor, ¿cómo así que intuitivo? Claro, en cierta ocasión Jesús le dice a los discípulos: oigan, váyanse rápido, crucen el mar, yo voy a estar aquí orando. Y entonces los discípulos empezaron a navegar, a poner allí, a remar. Y cuando estaban allá en el mar de Galilea, se levanta una tormenta. Como las tormentas que se pueden levantar en nuestras vidas de vez en cuando. Y los discípulos estaban allá y ya tenían temor. Y Jesús aparece en medio de esa tormenta, pero aparece caminando sobre las aguas. Y aquí es donde yo veo la parte impulsiva de Pedro. Ellos tenían temor y un fantasma, ¿qué es esto que apareció? Y Pedro, como era inteligente este bendito, empezó a decir: no, este no es un fantasma, este es el Señor. Es el Señor. Entonces Pedro se para allí y le grita: ¡hey! Si tú eres el Señor, manda que yo vaya. No manda sino manda que yo vaya hasta allí. A veces nos gusta ser protagonistas, ¿cierto? Manda que yo vaya hasta allá caminando también. Y el Señor dice: venga pues, Pedro, venga, Pedrito. Y Pedro empezó a caminar. Porque este bendito la sabía, la tenía clara. Impulsivo y perspicaz. Se hizo notar allí. Pero también era colérico. Era colérico el bendito. Sino que lo diga el siervo del sacerdote.
que casi no lo deja hacer una llamada, porque le cortó la oreja. ¿Y este de dónde sacó un machete? Ese era Pedro. Entonces encontramos a una persona que le dio la promesa al Señor, le prometió fidelidad de ir hasta la prisión, hasta la muerte, que lo acompañó durante 3 años, comiendo y durmiendo con el Señor, impulsivo, colérico, perspicaz. El hombre dijo: yo estoy aquí muy bien con el duro del momento, Jesús. Y muchas veces nosotros estamos como Él. Nos creemos superhéroes. Estoy bien con el Señor, tengo un buen liderazgo, mi economía está bien. Y nos creemos que estamos exitosos. Pero algo sucedió. Algo sucedió. Pedro tuvo que enfrentar la batalla contra el miedo. Y el miedo, lo que él menos creía, lo derrotó. Uno mira que él era valiente, pero por el miedo lo derrotó. Y a veces las batallas fuertes no van a venir como tú crees que van a venir. Van a venir de la manera de, puede ser hasta insignificante o silenciosas. Vino a través de la voz de una viejita chuchumeca allí que te dijo: yo a usted lo conozco. Tú eras uno de ellos. Y vino el terror sobre él. Vino el pavor. En las áreas que tú te creías firmes, esa fue el área que lo derrotó. El área de esa valentía que él tenía, que nadie se le podía oponer, por esa área fue derrotado. Cuando tú crees que estás firme en una parte, por esa área te van a derrotar. Y allí enfrentó algo. Se enfrentó contra el miedo y el miedo lo derrotó a él. Y 3 veces negó al Señor. ¿Y por qué lo negó? Por miedo. Por miedo lo negó. Y cuando él perdió esta batalla, entró la decepción en él. Porque cuando él niega la 3.ª vez, el gallo canta. Yo le hubiera cortado la cabeza a ese gallo. Pero el miedo no lo dejó. Y el gallo cantó la 3.ª vez. Y él, de una vez, yo me imagino que él levantó su cabeza, cantó la 3.ª vez. Y ahí iba pasando, llevaban a Jesús amarrado, golpeado, ya con heridas en su rostro. Y Jesús lo mira. Y su mirada, una mirada que penetró el corazón de Pedro. Porque de pronto, si hubiera sido tu mirada le hubiera dicho: traicionero, falso. Tu mirada de pronto dice: espérame que resucite y te cojo. Si hubiera sido tu mirada, pero era la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, Pedro. Y el corazón de Pedro se quebró, porque esa mirada de amor, no de juicio ni de condena. Y Pedro se sintió tan decepcionado de sí mismo,
tan decepcionado de sí mismo, que dice la palabra que lloró amargamente. Y quise averiguar algo sobre esto amargo. La palabra amargura de la que está hablando Pedro aquí, el Evangelio de Lucas, viene del derivado del griego que se dice prikos, picros, y significa atravesar, perforar con veneno y amargura. La decepción perfora y va matando el corazón con amargura. Eso causa la decepción. El corazón de Pedro fue perforado, envenenado y amargado. Eso fue el corazón. Eso produce la decepción. ¿Cuántas veces nosotros estamos perforando los corazones de muchas personas, decepcionándolas? Y cuando Pedro se enfrenta a esa decepción, a esa amargura que perforó su corazón, dice que fue y lloró amargamente. ¿Sabe qué pasa? Que cuando entra la decepción y la amargura en nosotros, nos lleva a retroceder, nos lleva al comienzo. Pedro renuncia al ministerio. Pedro dijo: no puedo más, me voy para atrás, me voy, ya no más, yo no puedo seguir. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a un amigo, a alguien que le había amado y le había instruido por 3 años. Le dio la espalda, lo traicionó, le había prometido fidelidad y lo traicionó. Pedro sentía que no valía nada. Ya no valía nada. Todo porque al verse en peligro rompió la promesa. Estaba decepcionado y lloró amargamente. Rompió su promesa. Falló como amigo y falló como discípulo. ¿Tú cómo has fallado? ¿Cómo has fallado tú? Pero Pedro falló como amigo y como discípulo. Y entonces volvió atrás. Llevaba 3 años que no sabía que era una red, y volvió a tomar las redes para pescar. Eso es lo que hace la decepción, llevarlos a romper todo. Otro hombre también enfrentó la decepción. Se llamó Judas. Judas, una persona que estaba al lado de Jesús. Jesús lo pone como tesorero. Jesús lo pone en un lugar de honra. La Santa Cena registra la posición donde Judas estaba. En la cultura judía no se utilizan mesas como lo hacemos nosotros. Allá se sientan en U. Se sientan en U. Y de acuerdo a la ubicación de cada persona, es la importancia que tiene esa persona con el maestro. Y el lugar
más elevado, si nosotros estamos viendo a ellos que están sentados en el lugar izquierdo, pero al estar ellos es a la derecha. Y Jesús estaba sentado, a un lado estaba pronto Pedro o Juan, pero al otro lado estaba Judas. Y ahí seguía. Y el de menos valor, menos importancia, es el que está casi de frente, en la otra esquina de la U. Judas estaba allí. Era importante. Por eso algunos de allá decían: Señor, yo te pido que cuando estés en el reino ponga a mi hijo a la izquierda y otro a tu derecha, porque eran lugares de suma importancia. Judas era un lugar, estaba ocupando un lugar importante. Jesús una vez dijo: alguien me va a traicionar, y dije: seré yo, maestro. El que meta la mano aquí conmigo en el plato es el que me va a entregar. Señor, seré yo. Estaba ahí. Y él traicionó a Jesús. Traicionó a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata. Y luego, cuando miró lo que le estaban haciendo a Jesús, él dijo: no, yo esto, ¿por qué fue lo que hice? De una vez fue a los sacerdotes. Y le dijo: mira, yo me equivoqué. Yo me equivoqué, estoy arrepentido. Devuelvo la plata, aquí está. Pero a ese hombre, por favor, déjenlo libre. Los sacerdotes hicieron lo que tenían que hacer allá, no le recibieron la plata. Y entonces, decepcionado y amargado, fue a buscar la muerte. Uno regresó a su antiguo trabajo, el otro buscó la muerte. Uno le dio la oportunidad a Jesús, el otro no le dio la oportunidad a Jesús. Judas no le dio la oportunidad a Jesús. De una vez finalizó con su vida. Pero Pedro regresó allá a pescar. ¿Qué había en el corazón? Estaba amargado, decepcionado consigo mismo. Sentía que había traicionado. Y el hombre que se creía fuerte encontró una debilidad en su vida. La encontró. A veces no conocemos nuestra debilidad. Por eso dice la palabra: que crea estar firme, mira que no caiga. Porque a veces no sabemos cuál es el área débil que tenemos. Y se fue a pescar. Y Jesús es el experto para restaurar un corazón decepcionado y amargado. Un corazón que ha sido traspasado con veneno y amargura. Un corazón golpeado, un corazón derrotado. Lo primero que hace Jesús para restaurar un corazón es decirle el nombre. Cuando Jesús resucitó, ¿sabe qué hace Jesús? Apareció una mujer y Jesús le dice a la mujer: vaya, dígale a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Le dijo a Pedro. Y la mujer llegó: mira, el Señor resucitó y dijo que siguieran el camino, que nos encontramos en tal lugar, y Pedro te nombró. Y Pedro dijo: no, yo no puedo creer que Él me haya nombrado. ¿Por qué? Porque yo lo traicioné, yo a Él le di la espalda, yo a Él lo engañé. Yo no puedo creer que Él me haya nombrado. Y ella le dijo: sí, Él te nombró. Y no, yo no le creo. No le creo. No creo que Él haya dicho mi nombre. Déjame decirte que tu nombre está en la boca de Dios. Tu boca está. Tu nombre está en la boca de Dios. Y Él está diciendo tu nombre. También te está llamando. También te está llamando. Hoy te está diciendo: Carlos, Esteban, Beatriz, Claudia, ven. Yo tengo un plan contigo.
Y de pronto tú estás diciendo, pero yo no me he comportado correctamente, he hecho las cosas malas. Pero Dios te está nombrando en esta hora para hacerte un llamado, para decirte: no te he olvidado, mi plan sigue contigo. Mi plan sigue contigo. Y lo primero que hace allí, lo llama por su nombre. Lo llama. Dile a Pedro, dile a Pedro. Y Pedro, no. Es que las mujeres a veces hablan de más. Y Pedro salió y se fue. Triste, derrotado. Y fue y cogió: páseme la atarraya, páseme la red, yo me voy a pescar. Pedro ya había acabado todo. Había abandonado su ministerio. Y se fue a pescar y pescaron toda la noche. Y no cogieron nada. Muchas veces las cosas no resultan porque estamos fuera de la voluntad del Señor. Y ya estaba amaneciendo. Ya estaba aclarando el día. Y Jesús se aparece por allá. Y les calculando eran 90 metros de la playa donde estaba el barco. Y Jesús les grita: ¡eh! ¿Han pescado algo? Eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, todo el capítulo. ¿Han pescado algo? No pescamos nada. Y Jesús hace algo. Jesús empieza a estimularlos. Porque Jesús nos estimula. A pesar de que pecamos, Él sigue diciendo: yo te amo. Mi amor es incondicional para ti. Y Jesús empieza a preparar la fogata. Dice allí en el Evangelio de San Juan que Jesús de una vez empezó a soplar y a poner más leña. Y había un pescado y Jesús pone el pescado allí a asar. Jesús siempre prepara el momento apropiado. Jesús prepara, mi amado. Y Jesús hoy ha preparado este culto para ti. Jesús prepara allí. Y Jesús preparó la fogata. Y le dice: muchachos, tiren la red a la derecha. A la derecha, tírenla allí. Tirémosla. Y cuando la tiraron, mi amado, habían como 120 cachamas y mojarras y bagres allá. Y yo me imagino que el corazón de Pedro, Juan estaba así, el que se recostaba en el pecho. Ese es el Señor, ese es el Señor. Y Pedro, yo me imagino que se acordó que tiempo atrás sucedió algo parecido con el Señor. Entonces Juan gritó: ese es el Señor. Y Pedro estaba casi en bola allí. Mi amado estaba como en ropas menores, sin la túnica. De una vez se puso la túnica: ese es el Señor. Y se tiró al agua y empezó a nadar 90 metros. Tremendo man para nadar, ¿sí o no? ¿Cuánto nada usted? ¿2, 3 metros o va en reversa? Y empezó a nadar. Y llegó a la orilla. Y allá estaba Jesús, con una fogata y un pescado allí. Pedro dejó todos los que estaban allá encartados con la atarraya. Le dijo a Jesús, le dice: Pedro, ayúdeles a jalar, por favor. Y jalaron la atarraya y trajeron la red. Y Pedro no sabía qué hacer. Pedro no sabía qué decir, porque lo había traicionado. ¿Cuántas veces cuando engañamos y decepcionamos no hay ni siquiera palabras para dar la cara? 3 veces lo había negado. 3 veces. ¿Cuántas veces tú le has fallado al Señor? Y Jesús, y yo me imagino que Pedro se sentó
y de reojo miraba para allá y se agachaba y no quería mirar la cara de Jesús. Y Jesús hablaba con los demás, pero Jesús le hacía la miradita, como te está mirando hoy a ti. Le hacía la miradita. Él se ponía su túnica mojado y no sabía qué hacer. Y entonces Jesús, un experto, dijo: Pedro, por su nombre, le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Yo no sé si Pedro lloró, pero algo yo creo que pasó en el corazón de Pedro. Y le dijo: Jesús, yo a ti te quiero. Yo a ti te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Jesús se quedó mirando y le dijo: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Y era la segunda vez que le estaba diciendo. Y Jesús le dijo, y Pedro le dijo: Señor, yo a ti te quiero mucho. Pero no le dijo más: pero te traicioné, te engañé, no permanecí con mi palabra. Y a la tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿tú de verdad me quieres? ¿Me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que yo te quiero mucho, que yo te amo. 3 veces. Jesús es experto en cenar. 3 veces Pedro le negó. Pero ahora 3 veces le estaba resaltando si te amaba. Jesús sabe cómo sanar. No dejó una negativa sin amor. Las 3 puñaladas que Pedro espiritualmente le dio a Jesús, Señor, por su negación, Jesús con 3 palabras de amor se presenta allí. Y hoy el Señor te dice a ti que de pronto tienes una decepción porque no has sido un buen cristiano. Le has sido infiel, no solamente a Dios, a tus amigos, a tu cónyuge. El Señor hoy te dice: ¿me amas?